Muy buenos días. No se lo digan a nadie, pero esta va a ser la mesa más importante. Lo digo, no se lo digan a las demás mesas, pero esta va a ser la más importante y vamos a hablar de temas que les van a fascinar, que les van a inquietar y que les van incluso a divertir. Hasta ahora hemos hablado de realidades económicas, hemos hablado de realidades políticas, no del todo, todavía no del todo, y luego vamos a hablar también de realidades sociológicas. Y yo diría que obviamente hay cambios económicos, hay cambios políticos, pero que los cambios fundamentales que vamos a vivir son cambios que tienen una raíz sociológica. Esos son los cambios más importantes y yo creo que deberían ser además los que más nos deben preocupar. De todas maneras, para que tengamos una idea, hay una organización americana que se llama 100 People y publica todos los años la realidad del mundo. Y lo hace de una manera muy gráfica, que yo creo que este ejercicio ya lo hemos hecho en otra ocasión, que consiste en reducir a escala la humanidad actual a un pequeño pueblo de 100 habitantes, para que se vea realmente qué es el mundo y para que, puesto que hablamos de la globalización del directivo, se vea qué es el mundo y cuál es la realidad global. O sea, consiste en coger el mundo actual, con sus 7.000, 7.500 millones de habitantes, con su extensión, y reducirlo a un pequeño pueblo de 100 habitantes. ¿Ese pueblo de 100 habitantes cómo sería? Los datos son los siguientes. 50 hombres, 50 mujeres. Empieza a haber ya tantos hombres como mujeres. Antes había más mujeres que hombres. No haré comentarios sobre este tema. Segundo, de esos 100 habitantes, 60 serían de origen asiático. 60. 15 de África. 11 de Europa. 9 de Latinoamérica. 5 de Estados Unidos y Canadá. Otra vez, 60 de Asia. De los 100 habitantes de esa humanidad, 60 de Asia. 15 de África, 11 de Europa, 9 de Latinoamérica, 5 de Estados Unidos y Canadá. Esa sería la población. De esos, 33 serían cristianos y 67 no cristianos. Dato que también tenemos que tener en cuenta en un país como el nuestro. Hay más no cristianos que cristianos. Otro dato clave. ¿Qué hablarían en ese pueblo de 100 habitantes? Pues 12, es lógico, hablarían chino. El siguiente idioma sería el español, 5. El siguiente el inglés, también con 5. Luego, habría 3 que hablarían árabe, 3 bengalí, 3 portugués, un idioma que en España le damos poca importancia y es un idioma importante. Los portugueses hablan mucho mejor español que los españoles hablamos portugués. 2 ruso, 2 japonés y el resto, entre otros idiomas, el resto, incluyendo el francés, que prácticamente desaparecería, y el alemán. Lo digo porque esta es la estructura de un mundo en donde además se daría el dato de 48 vivirán con menos de $2 y 1 de cada 2 niños vivirá durante toda su vida en la pobreza. 75 tendrán teléfonos, 30 usarán Internet, solo 30 usarán Internet y 22 tendrán o compartirán un ordenador. Ese es el mundo actual y a ese mundo es al que tenemos que referirnos. Y cuando hablamos de la globalización del directivo, lo que hablamos en definitiva es que el directivo también le ha llegado ya a la hora de la globalización de su mente, fundamentalmente de la mente global. Tenemos que tener una mente global. No podemos pensar como hemos pensado en términos solamente de Europa y como mucho de Estados Unidos. Un directivo actual puede hacer cosas, un directivo español actual puede hacer cosas en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Mi consejo a la gente joven es que se compren un globo terráqueo y que se pasen todo el día amasándolo y tocándolo y viendo lo redondo que es y viendo dónde están las cosas. No podemos ponernos límites de que nuestro límite es Europa. Hay que hacer cosas en Europa, hay que hacer cosas en Estados Unidos. Lo podemos hacer en cualquier cosa. Estaba hablando hace un minuto con el representante de la Universidad de San Telmo que me decía que han iniciado relaciones especiales con las universidades de Moscú porque les interesaba mucho el contacto y que están encantados de hacerlo. Que una universidad de Sevilla tenga contactos con las universidades moscovitas me parece que es realmente un dato que demuestra realmente que podemos hacer cosas en Kazajstán, en Kirguistán, podemos hacer cosas en África.
África era un continente que estaba empezando a crecer de una manera desmesurada. En el año 2015, África iba a tener más países con más crecimiento que ningún otro continente del mundo. El ébola puede frenar ese crecimiento, pero que España puede hacer cosas en África no tiene duda. Que España puede hacer cosas en América, en Latinoamérica, en África, en todo el mundo. Que el directivo no puede empeñarse en limitar su mente bajo ningún concepto. Bueno, y para eso, hoy lo que vamos a hablar es de las actitudes sociológicas. Y ustedes tienen el programa y tienen el currículum vitae de cada persona. Y tenemos 3 personas que están especialmente preparadas para ello. La idea es que hablen cada uno de ellos alrededor de 12-15 minutos. Me han dado el permiso además para que yo les advierta cuando llegan a ese nivel. Haré un gesto que prácticamente no notaréis, pero en fin, que demostrará que ya habéis pasado el tiempo. Y después tendremos de verdad un coloquio con el público, porque puede haber una serie de preguntas que son así. José Luis Feito es el primero, es presidente del Instituto de Estudios Económicos y es un hombre que él me decía que ha estado siempre viviendo la vida económica y la vida financiera. Y ha tenido todos los cargos, los tiene en el programa que se pueden tener. Y ha vivido esa vida financiera y económica de una manera. Pero tiene, está claro, otros muchos intereses. Y tiene también una curiosidad especial por saber cómo se están sucediendo las cosas en el mundo, ¿no? Y es la primera persona a la que vamos a escuchar con verdadero interés. José Luis, bienvenido y te escuchamos. Bien, muchas gracias, Antonio. Con este tiempo límite que tenemos no voy a malgastarlo en agradecimientos ni en muestra de mi admiración hacia tu persona. Toda la admiración hacia mi persona te la agradecería en todo caso, pero los agradecimientos no. Sería una contradicción adelante, contigo mismo que adelante, te diera adelante. a esa oferta. Adelante. Voy a hablarles de la sostenibilidad de la recuperación económica española y de la intensidad de la recuperación de la economía española. Es decir, en qué medida esta recuperación es vulnerable, en qué medida se puede venir abajo cuando venga cualquier viento adverso, como el que ahora viene de la zona norte de Europa, si es sostenible, si la recuperación no es vulnerable, cuán intensa va a ser, de qué estamos hablando que pueda ocurrir en el transcurso de los próximos 12-18 meses. Esto implica adentrarnos, como siempre, en el análisis del futuro, un territorio siempre desconocido, cuya cartografía es incierta, un territorio que siempre se ha arriesgado a intentar escrutar. Ya decían los dioses griegos que al hombre solo les ha dado conocer el presente, el futuro solo lo saben los dioses. Y es muy arriesgado desoír esta admonición de los dioses, y los economistas hemos sufrido en carne propia, como pocas otras profesiones, el doloroso sufrimiento que padecemos cuando intentamos predecir el futuro. Bien, dicho esto, lo que yo les intento explicar sobre lo que va a suceder en la economía española en los próximos 12-18 meses no es tanto una predicción como un análisis de la dinámica económica que normalmente ocurriría siempre y cuando no sucedan acontecimientos imprevistos fuera del sistema económico. Dicho de otra manera, si por ejemplo mañana los rusos deciden invadir Polonia, algo que por cierto hacen cada 100 años, y ya va tocando, y como consecuencia de eso hubiera una crisis, esto no tiene nada que ver, esto evidentemente echaría por tierra estas previsiones cualquier otra, pero se trata no de hacer una previsión, como digo, el futuro, eso no sabemos lo que va a suceder, sino lo que nos dicen los hechos económicos, lo que los hechos económicos preparan y anuncian sobre lo porvenir, no sobre el futuro lejano, sino sobre el futuro inmediato. Todo futuro tiene su porvenir, de la misma manera que toda historia tiene su intrahistoria, y yo creo que todos estamos obligados a hacer un ejercicio sobre lo que nos dicen los hechos que hoy conocemos sobre ese porvenir. Bien, por primera vez en mi vida me encuentro con que un ministro de Economía ha hecho un pronóstico sobre el presente y ese futuro porvenir que yo voy a criticar no por pesimista, no por optimista, sino por pesimista. Yo tengo una visión de la sostenibilidad de la recuperación y de la intensidad mucho más optimista que la que ha dado el ministro. En cuanto a la sostenibilidad de la economía española, va a haber una recaída, va a haber una interrupción de esta recuperación que llevamos ya un año viviendo como consecuencia de lo que está sucediendo en Francia, en Italia, de lo que puede suceder en Grecia, quizá, quién sabe, en Portugal, como consecuencia, en definitiva, del renacimiento de las relaciones con Rusia. Ramón le preguntaba esto al ministro. Yo, personalmente,
Yo creo que no. Yo creo que en Europa no puede haber una recesión mientras el petróleo esté cayendo como está cayendo, siga estos niveles y Estados Unidos se esté recuperando como se está recuperando. Pero lo que pretendo ahora es explicarles por qué, aun cuando hubiera una debilidad inesperada en el resto de Europa o cuando viniera algún otro viento adverso como consecuencia, por ejemplo, de que Grecia decide suicidarse y elegir allí a Podemos, allí se llama de otra manera, creo, ¿no? Espira, bueno, se decide cualquier cosa de estas y pudiera salir del euro, eso en esta ocasión voy a sostener y voy a intentar demostrarle que no interrumpiría la recuperación de la economía española porque está fundamentada en sólidos cimientos. Pero es verdad que en el 2010 también lo estaba y aquello se quebró. ¿Qué diferencias hay ahora entre el 2010 para poder afirmar esto? Bien, en primer lugar está el contexto del euro. El euro hoy no se cuestiona. El euro entonces se cuestionaba. Cuando el euro no se cuestiona, cuando no se cuestiona la unión monetaria, la unión monetaria es una variable bipolar, es decir, o se cuestiona y se piensa que se hunde y entonces la prima de riesgo de los países afectados se hace infinita y los costes de financiación se hacen infinitos y los impuestos suben porque hay que financiar la subida de intereses de la deuda, o por el contrario no se cuestiona. Y si no se cuestiona, la prima de riesgo está limitada, los costes de financiación son reducidos, la necesidad de subir impuestos desaparece, la posibilidad de gestionar el déficit se hace muy manejable. Hoy el euro no se cuestiona. Y que no se cuestiona quiere decir que hoy se podría lidiar incluso con la salida de Grecia. Si hoy Grecia saliera del euro, eso, en mi opinión, no subiría la prima de riesgo española significativamente, no más de 50, 60 puntos básicos. Me estoy poniendo el peor de los escenarios posibles. Esa es una gran diferencia entre hoy y el 2010. La segunda diferencia no la ha contado el ministro. En el año, no lo ha dicho con estas palabras, porque quizá lo que voy a decir es un statement demasiado político y al ministro no le gusta hacer política. Pero entre el año 2008 y el año 2011 se cometió el mayor número de disparates de política económica por segundo que se ha cometido en la historia de nuestro país y quizá de cualquier otro país. Ahora no, ahora de una manera u otra se podría todo mejorar esta vida, pero se ha hecho el ajuste bancario. El sistema bancario español está perfectamente saneado, completamente saneado. Hoy sí se puede decir que es uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo, algo que no se podía decir evidentemente en 2010. Y eso que se decía y se decían, no hagamos política, pero que se decía, en efecto, dejémoslo ahí. Hoy el ajuste inmobiliario ha finalizado, es decir, hoy tenemos un nivel de precios inmobiliarios que permite perfectamente desatascar el exceso de oferta que todavía está ahí. Es decir, hay un exceso de oferta, hay que limpiarlo, pero ya no exigirá bajadas adicionales de precio. De hecho, el precio medio está empezando a subir. El mercado inmobiliario es muy heterogéneo. Hay zonas donde va a bajar y va a bajar aún más intensamente quizá de lo que ha bajado, pero en promedio sabemos que este mercado se ha estabilizado y que se puede absorber el exceso de oferta sin bajadas adicionales de precio. Es más, y es una sorpresa de los datos económicos, se ha recuperado la inversión en inmuebles y en construcción mucho antes de lo previsto, mucho antes, porque en este momento ya tiene una tasa de variación intertrimestral positiva e incluso se ha frenado la destrucción de empleo en la construcción. Esta es una característica del ciclo español que se me da tiempo, luego la cuento. Pero digamos que hoy el ajuste bancario, el ajuste inmobiliario se ha hecho. Y se ha hecho algo muy importante, que no se hizo en la época y hoy hemos hecho un ajuste laboral que permite que podamos crear empleo con crecimientos exiguos de la economía. Si miramos atrás a los últimos 12 meses, la economía española ha crecido un 1,3%, el empleo ha crecido un 0,7%. En España, antes del año 2010, para crear empleo, para crear este nivel de empleo habrían falta crecimientos del 2,5% de la economía. Como consecuencia de este ajuste del mercado de trabajo, hoy tenemos un nivel de competitividad que está entre los más elevados del mundo. Una de las razones, no la única, pero una de las razones por la que Francia e Italia está estancada es por culpa nuestra. Y no nos tenemos que preocupar. De la misma manera que nosotros nos estancamos porque los franceses, los italianos y sobre todo los alemanes nos robaron mercado en el 9, en el 10, en el 11, en el 12. Una de las razones por las cuales Francia ahora está habilitando es porque le estamos robando mercado. Por tanto, en su debilidad no debemos ver un problema para nosotros, sino desgraciadamente el otro lado del espejo de la ganancia competitiva tan impresionante que hemos hecho estos años gracias al ajuste del mercado de trabajo. Por todas estas razones, la recuperación ahora está muy equilibrada y es generalizada en todos los sectores de la economía, no solamente el externo, sino también el interno. Es decir, si mañana se nos hunde la demanda externa, la economía española seguiría creciendo. En este momento, de hecho, la aportación neta del sector exterior es prácticamente nula, ligeramente positiva, muy ligeramente positiva. Si desapareciera, la economía española todavía seguiría adelante con la recuperación tan intensa que ha habido de la demanda interna. Bien, todo esto en cuanto a la sostenibilidad. La economía española, por tanto, se ha adentrado en un proceso de recuperación que es sostenible
y que es muy poco vulnerable y es muy sólido, claro, no a una hecatombe. Si mañana hay una hecatombe, como las que decía antes, o cualquier otra impensable, pues evidentemente nos caemos todos. Pero ante los riesgos habituales de un proceso de recuperación, digamos que este está muy sólidamente fundado. Y ahora vamos a la intensidad. Yo les decía al comienzo que soy mucho más optimista que el ministro. Yo creo que la economía española va a tener un crecimiento el año que viene todavía superior al el consenso de economistas anticipa un crecimiento del 2%, el ministro no lo ha dicho, y este es un gobierno que habitualmente está acertando en todas sus previsiones, incluso se queda por debajo de la realidad. Habitualmente, esto es lo que está sucediendo hasta ahora. Bien, yo creo que el crecimiento va a ser muy positivo, por lo menos de ese orden, en mi opinión, superior, y sobre todo va a ser muy intenso la creación de empleo, y va a ser muy superior la creación de empleo a la que hoy prevén todos los analistas, que la han estado revisando al alza. Contra esta previsión mía, incluso esa del 2%, que insisto, todo el mundo acepta hoy, es la mediana de previsiones económicas y están todas muy centradas, la dispersión es muy pequeña. Se dice, sí, la economía española está recuperando, pero es una recuperación modesta. Sí, la economía española ha iniciado su recuperación, pero es una recuperación débil. Incluso la del 2%, es una recuperación insuficiente. Bien, antes de explicarles por qué yo creo que va a ser mucho más intensa de lo previsto. No vamos a crecer el 3 en 2015, pero probablemente por encima del 2. ¿Y por qué esta es una cifra de crecimiento muy intenso? Hay que analizar, cuando se dice que la recuperación española es débil o modesta en relación con qué. Débil o modesta en relación con lo que necesitaríamos para eliminar el paro en un año, sí, claro, evidentemente. Débil o modesta en relación con lo que haría falta para que en este país todo el mundo se fuera a su casa feliz, rico, satisfecho, con todos sus mismos empleados, sí, evidentemente. No ha habido en la historia de la humanidad una recuperación de esta envergadura. Ahora, claro, si la comparábamos con lo que esperábamos que fuera la recuperación hace un año no había nadie en España que pensaba que en el transcurso del 2014 esta economía iba a crecer al 1,3. Nadie. Bueno, sí, algunos, pero nos tachaban de optimistas. En fin, nadie lo pensaba, el consenso estaba en torno al 0,5 y todo el mundo pensaba que iba a haber una recaída y que íbamos a seguir teniendo crecimiento negativo. Si comparamos el crecimiento de la economía española en el último año, el que prevemos que vamos a alcanzar en el transcurso de 2015, con nuestra historia económica inmediata, es un crecimiento espectacular. En el año 2013 esta economía cayó un 1,3%, en el año 2012 un menos 1,6%. Este es un ritmo de caída infernal. Cuando lo comparamos con este pasado inmediato, es verdad que por muchos errores de política económica que se cometieron, por un contexto exterior muy favorable, pero un pasado verdaderamente escalofriante, este repunte del 1,3, que ya lo podemos dar por hecho, porque este ha sido el crecimiento de los últimos 12 meses, y esa previsión del 2 implica un crecimiento espectacular. Si la comparamos con el resto de miembros de la Unión Europea o de la zona euro, lo ha dicho el ministro, España será ya este año el país de mayor crecimiento de toda la Unión Monetaria. El crecimiento medio no monetaria será en torno al 0,9. Nuestra previsión, nuestra realidad es 1,3. Para el año que viene la previsión de la economía española es la máxima de todos los países de la Unión Monetaria. Alemania, la última previsión es 1,5. Como ustedes saben, la previsión del gobierno, que coincide con la del Consejo de Analistas para el año que viene, es un 2%. Por lo tanto, si lo comparamos con lo que sucede en nuestro entorno, es una recuperación muy intensa. Pero sobre todo, y esto es lo importante, y esto se pierde de vista con frecuencia, y esto es algo que Antonio entenderá muy bien por su profundo conocimiento de Japón. Una recuperación del 2% es equivalente al crecimiento de los años 2002, 2003, 2004, 2005. Lo mismo. Porque aquellos eran años en los que la población española estaba aumentando en torno al 1 y pico, 2% algunos años. De forma que el crecimiento per cápita, cuando crecíamos al 3%, entre el 3 y el 4 en aquellos años, es igual al crecimiento per cápita el año que viene creciendo al 2%, teniendo en cuenta que vamos a perder población en torno al 0,5%. Es el mismo crecimiento per cápita. Dicho de otra manera, si consiguiéramos aumentar la economía española en torno al 2%, o entre el 2 y el 2,5% durante 2 o 3 años, volveríamos al nivel de euforia que conocimos en los años 2000. Dicho de paso, eso es lo que creo que va a ocurrir. Este país ni era tan malo, ni era tan paraíso, ni era tan comemundos, ni era tan verdaderamente potente como pensamos en el 2007, ni tan malo como pensábamos y seguimos pensando en la actualidad. La realidad está entre medias, pero es mucho más cercana a ese país que teníamos en mente antes de la crisis. Y yo creo que vamos a volver a esa realidad dentro de relativamente poco tiempo. Bien, ¿por qué creo que el crecimiento va a ser mucho más intenso de lo esperado? ¿Por qué creo que como mínimo va a ser tan intenso como se espera ese 2%? ¿Y por qué creo que va a ir acompañado de mucha más creación de empleo de la que esperamos? Bien, la economía española tiene un ciclo muy peculiar que no tiene casi ninguna otra economía y muy pocos analistas se dan cuenta. La economía española, cuando cae más que las demás. ¿Por qué?
Porque la economía española tiene un mercado de trabajo muy peculiar, fundamentado en los contratos temporales, por las dificultades de rigidez de nuestro mercado de trabajo. De forma que cuando se destruye empleo con mucha más intensidad que cualquier otro país. Y esto lo sabemos bien y lo sabe todo el mundo, y desgraciadamente ahí están las estadísticas para demostrarlo. Lo que se olvida es que cuando se crea empleo, también se crea mucho más intensamente que en cualquier otro país. Y esto está sucediendo. Porque la dinámica del contrato temporal se destruye, y se destruye mucho más de lo que se necesita destruir. Y cuando llega la recuperación, las empresas que han sobrevivido se dan cuenta que tienen mucho menos de lo que necesitan y construyen empleo y crean empleo mucho más intensamente de lo que cabría predecir de lo que ocurre en otros países. Y eso está ocurriendo y va a ocurrir. Y gracias a la reforma laboral va a ocurrir algo que hasta ahora no ocurría, y es el contrato a tiempo parcial. Los países que están en el euro, si quieren seguir en el euro, se tienen que hacer pequeñas Alemanias, y si no, saldrán del euro. Bien, España es casi más alemana que Alemania. Estamos camino de serlo y nos quedan algunas cosas. Una de ellas es el empleo a tiempo parcial. El empleo a tiempo parcial en Alemania es un 25% del empleo total. En España ha pasado del 10 al 15%. Y esto tiene que seguir. En Holanda es un 40%. Si aquí tuviéramos el nivel de empleo a tiempo parcial de Holanda, la tasa de paro española sería un 15%. Si tuviéramos el de Alemania, la tasa de paro española sería un 17%. Y eso se va a hacer. Antes no era posible hacerlo, ahora sí. Y esta creación intensa de empleo es muy importante, porque a efectos de ingreso público, de ingreso de seguridad social, el empleo a tiempo parcial genera el mismo ingreso que un empleo a tiempo completo, porque está topada la seguridad social. Y eso explica lo que está ocurriendo también con los ingresos públicos. Y es otra de las razones por qué la recuperación va a ser más intensa de lo prevista, porque como cuando crecemos en empleo crece más de lo previsto y los ingresos públicos crecen más de lo previsto, de la manera que cuando caemos cae mucho más de lo previsto, el gobierno por primera vez va a poder cumplir sus objetivos de déficit, no solamente sin hacer trampas, sino con una intensa bajada impositiva. Intensa digo porque verdaderamente va al meollo, va a la clase media-baja, que es la que más ingreso público genera, tomada en su conjunto. Y ese factor, la posibilidad de hacer una rebaja fiscal y al mismo tiempo cumplir los objetivos de déficit, incluso de tolerar algunas desviaciones en gasto, se va a producir porque cuando la economía española se recupera, genera proporcionalmente muchos más ingresos que otras economías, ingresos públicos, por lo que les explica la Seguridad Social, pero también porque la misma dinámica rige en el IRPF, porque lógicamente al trabajar más gente paga IRPF, y rige en sociedades porque lógicamente desaparecen menos sociedades y de hecho se crean netamente más sociedades. Si encima la recuperación está alentada por que el consumo empieza a tirar, el efecto global es un crecimiento de los ingresos públicos por encima de lo que prevé el gobierno y necesario y suficiente para permitir esa bajada de impuestos y además algunas alegrías en gasto público. Eso evidentemente va a estimular la actividad económica. Finalmente está la bajada de tipos, las que ya se han hecho. Había un dicho de un profesor mío de teoría monetaria que decía que la política monetaria era como la cópula, en el sentido de que sus efectos solamente se ven 9 meses después. Tardan tiempo. Al principio no pasa nada, no ha pasado nada, pero poco a poco se empiezan a notar. Las bajadas de tipos que se han efectuado este año van a tener su impacto, su pleno impacto el año próximo. La creación de crédito que se empieza a gestar va a ser explosiva el año próximo. Y, por tanto, el efecto expansivo de la economía, de la política monetaria del Banco Central Europeo, lo vamos a ver el año próximo. Y esa es otra de las razones por las cuales el crecimiento va a ser muy intenso. Añádanle eso que todavía tenemos una competitividad muy elevada, que esta competitividad muy elevada no va a ser asaltada porque Francia no hace reformas, porque Italia no hace reformas y porque Alemania va a hacer una gran contribución a nuestra competitividad y al euro, que es subir salarios mínimos en Alemania. Por fin, va a hacer la misma tontería que nosotros. Yo creo que lo hace para ayudarnos, para reducir su competitividad y meter la nuestra, conseguir acuerdos salariales del orden del 4%, en fin, lo mismo que nosotros hicimos, y eso evidentemente nos va a ayudar. Nuestra competitividad, por tanto, va a seguir aumentando y va a hacer, como decía el ministro, que el sector de comerciables siga siendo un gran impulso a la economía española. Añádale eso 2 factores decisivos: la apreciación del dólar, la debilitación del euro y la bajada del precio del petróleo. La economía española es la más dependiente del precio del petróleo de todas las economías de la OCDE. Es la más sensible a los movimientos del precio del petróleo, mucho más que cualquier otra economía europea y, por supuesto, que más que la economía norteamericana. A mí nunca me han gustado los cánticos a la devaluación del euro porque lo que nos daban por un lado nos lo quitaban por el otro porque encarecía el precio del petróleo. Ahora, la combinación de un euro débil y un petróleo a la baja es brutalmente expansiva. En resumen, que veo que Antonio ya me mira con esa cara del límite, ese era el gesto sutil de un director de escena que ninguno de los que hemos visto películas y obras de teatro podemos ignorar. Les resumo, estamos saliendo de las épocas del miedo
y entrando en las épocas de esperanza. Esta sería mi descripción de lo que ha sucedido en este año, pero el año que viene vamos a entrar en la época de confianza y retornaremos a esa visión que, en fin, quizá de forma un poco exagerada, pero orgullosamente teníamos de nosotros, al menos de los empresarios, de la economía española en su conjunto. Yo creo que volveremos a esa visión en este espacio de 12, 18 meses que les he predicho. Muy bien. Termino aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. No tenemos otro remedio que intentar rebajar el optimismo. Con lo que me ha costado aumentarlo. Encontrar un economista que es más optimista que el propio ministro realmente ya es una sorpresa. Por primera vez. Pues que nos ha llevado... Por primera vez. Y ciertamente es de agradecer. Yo siempre he dicho que en España tenemos de vez en cuando una tendencia al pesimismo y una tendencia al catastrofismo tremendo. Pero tengo como el feeling de que te has pasado un poquito, pero un poquito nada más. Digo que... No he querido exagerar la nota, pero cuando vayamos a las preguntas... Habrá más, ¿no? Bueno, no digo que Jaime Lanaspa nos va a volver a llevar a la realidad, pero cuando le pregunté de qué iba a hablar, él me dijo que iba a hablar de los grandes retos de la sociedad. Va a hablar de desigualdad social, va a hablar del tema de la longevidad, va a hablar del tema del envejecimiento, vas a hablar de temas importantes que afectan realmente a la sociología del país, ¿no? De modo que lo que puedas hacer para que encontremos un equilibrio entre actitudes sería estupendo. Jaime, sin caer en el pesimismo, pero... Bueno, en primer lugar quería agradecer a la CEDE que me ha invitado a participar con ustedes, con vosotros, en una mesa como esta, a su presidente por haber pensado en que podía aportar alguna cosa y que naturalmente voy a tratar de hacerlo. Mira, yo comparto de lo que ha dicho José Luis varias cosas. Es cierto optimismo vital, a pesar de que lo que voy a contar quizá no es optimista, y la esperanza en que en este país tiene una capacidad de reacción notable. Es verdad, tenemos un país singular que no sé muy bien por qué. Esto quizá Víctor nos lo pueda contar con más conocimiento de causa. Somos muy rápidos para reaccionar, aunque a veces llegamos más tarde a los temas. Es un país curioso. Pero bueno, en este país curioso y después de estos años de crisis nos enfrentamos a varios problemas, y lo que yo trato de identificar como grandes retos sociales, que por no alargarme demasiado serían tres. Bueno, hay un reto universal que es el de la sostenibilidad. Esta mañana se ha hecho mención de ello. Y tenemos una sola tierra que administrar para nosotros y para nuestros hijos y nietos, pero luego a nivel más doméstico, como sociedad española, tenemos tres grandes retos que, desde mi punto de vista y por orden de importancia, serían la igualdad, la longevidad y la gestión de la diversidad cultural. Los voy a abordar a la inversa, pero advirtiendo previamente que, desde mi punto de vista, y espero no ser pesimista, el reto de la igualdad lo hemos afrontado mal como sociedad, el reto de la longevidad lo estamos afrontando regular y el de la diversidad cultural lo estamos afrontando bien. Entonces, empiezo por el último. ¿Por qué es importante hablar de la diversidad cultural? O dicho de manera más llana, de la inmigración. Pues es un fenómeno relativamente global, no solo ocurre de sur a norte o de norte a norte, sino de sur a sur, es un fenómeno global. Es un fenómeno antiguo. Es interesante constatar que Yahvé en el Éxodo ya conmina a las personas de aquella época a no maltratar ni oprimir al inmigrante. O sea, no es un fenómeno de nuestra sociedad ni de ahora, es un fenómeno atávico en el que importa hacerlo bien. ¿Y por qué importa hacerlo bien? Porque la experiencia del mundo y de Europa muy en particular pone de manifiesto que hacerlo mal implica básicamente dos cosas. Y podemos pensar en Francia, en Inglaterra, en Alemania algunas veces y en otros países. Hacerlo mal implica básicamente sufrimiento humano y despilfarro económico y social. Es carísimo hacerlo mal, pensar en las banlieues, pensar en las revueltas, pensar y sobre todo en el sufrimiento, que además lo que es más llamativo y lo que debería interpelarnos más es que no solo afecta a los inmigrantes, a las personas que llegan, sino que afecta también a las poblaciones locales y en particular de una manera muy desigual, porque afecta más a las personas mayores y a las personas de sectores sociales modestos. Este es el precio de hacerlo mal.
En consecuencia, vale mucho la pena hacerlo bien. ¿Por qué creo que en España lo estamos haciendo bien en un fenómeno que ha sido enormemente relevante? A título recordatorio, entre 2000 y 2010, en la época de bonanza, la población inmigrante en España pasó de menos del 3% a cerca del 12%. Esto no lo ha vivido, es una de las características de este país curioso nuestro. Ningún país del mundo que yo sepa en la historia ha visto un aumento de población relativa de origen exterior tan potente como el que ha visto la sociedad española en el primer decenio de este siglo. Y a pesar de la irrupción, o de la fuerza de irrupción, entre comillas, del fenómeno, lo hemos hecho bien. Yo creo que en parte, yo lo llamo razones antropológicas para tratar de aclararme yo mismo, y lo bautizo a su vez como humanismo difuso. Esto todavía más ininteligible, pero creo que la sociedad española tiene ante el extranjero, ante el otro, al que no es de la tribu, entre comillas, una actitud más de curiosidad que de rechazo. Hay rechazo, pero predomina la curiosidad. Es una especie de constante, creo, de nuestro país. Creo que también tenemos la sabiduría de recordar que hemos sido un país de migración y que ha sido reciente, hasta fechas muy recientes. Hemos enviado ciudadanos del país a ganarse la vida a otros países del mundo y eso, de alguna manera, nos permite ser más empáticos a la hora de valorar el fenómeno de las poblaciones que llegan a nuestro país. Nos hemos dado, de manera más o menos tácita, pero hemos tenido la enorme fortuna histórica, de darnos un modelo de gestión de la diversidad que llamamos el modelo intercultural, que se diferencia del modelo asimilacionista francés y del modelo multicultural británico, por simplificar, en que es capaz de concebir que una persona pueda tener diferentes sentimientos de pertenencia, que eso además a estas alturas resulta especialmente oportuno. Frente al inmigrante no pretendemos ni que guarde para siempre su única identidad de origen, como el modelo inglés, ni que asuma de repente como un traje la identidad de destino, puesto que tiene la fortuna y se le ofrece de buena fe como el modelo francés. El modelo intercultural, el modelo más complejo, más rico, pretende construir una única sociedad diversa, compleja, pero una única sociedad, y en ello estamos, y creo que lo estamos consiguiendo, y hasta la fecha ha habido una muy escasa utilización partidista del tema de la inmigración. Digo escasa, no es cero, o sea, desgraciadamente, y podemos pensar hoy en alguna ciudad española que tiene la tentación de utilizarlo, pero ha sido muy escaso, afortunadamente, hasta la fecha. ¿En qué indicadores tenemos para poder afirmar con cierta rotundidad que lo estamos haciendo globalmente bien en este fenómeno, a pesar de la complejidad del mismo? Se ha medido, y esto es científicamente constatable, cuál es la distribución de la población en los tres grandes variables de relación con los inmigrantes. Hay tres posiciones posibles. La más deseable sería convivencia, implica mezcla, relación, etcétera. Coexistencia, implica tolerancia, y hostilidad, que implica lo que implica. Bueno, la distribución de la sociedad española, hoy por hoy, en los territorios con alta diversidad cultural, predomina la coexistencia, es civilizado, es tolerante y es pacífico. En segundo lugar, la convivencia, ese es el objetivo ideal. Y lejos, en tercer lugar, la hostilidad, lo que explica que el grado de conflictividad por estos temas es menor en nuestro país que claramente la media europea. No ha habido utilización política del tema. Por poner un ejemplo, en las últimas elecciones europeas hubo lo que llamamos singularidad ibérica, porque me encanta que sea la península ibérica la que se ha singularizado positivamente, en que, a diferencia de países, entre comillas, con más tradición democrática y más civilizados, otra vez entre comillas, del centro y del norte de Europa, no hay partidos racistas o xenófobos que representen a los ciudadanos españoles en el Parlamento Europeo, y tampoco portugueses. La crisis, y es otra lección notable de la calidad de la sociedad española, la crisis apenas ha afectado a la convivencia en este tema, cuando sí ha ocurrido en otros países la tentación de identificar al inmigrante como el responsable. De la sociedad a veces tenemos reflejos primitivos que nos llevan a buscar chivos expiatorios. No ha ocurrido en el caso, o prácticamente apenas, en el caso de la sociedad española. Hay un sentimiento de pertenencia, también medido científicamente, elevado por parte de tanto los inmigrantes como de las nuevas generaciones, las segundas generaciones, que es tan importante, como saben los sociólogos, para integrarse en la nueva sociedad. Y si es el último indicador que les doy, porque me hace ilusión hacer mención de ello, porque es bastante desconocido. Ustedes saben que España es, creo, el mejor país del mundo en donación de órganos. Tenemos un sistema nacional de trasplantes que es una maravilla, lo hemos exportado a otros países, estamos en una tasa que es el doble
de la media europea, Andalucía un poquito más que la media española, enhorabuena. Bueno, pues dentro de este fenómeno tan singular de nuestra sociedad, porque implica de generosidad, de buena organización del sistema público de salud, etcétera, etcétera, el 9,5% de los donantes de órganos en España son inmigrantes, que eso tiene un enorme valor como indicador de integración y como indicador de adaptación a una cultura que no es a menudo la cultura de origen. O sea, es insólito que siendo escasamente el 12% de la población en los momentos máximos, el 9,5% de los donantes de órganos sean precisamente este origen. Entonces, ¿qué es lo que cabe hacer en este tema? Y con esto acabo el primer punto, por no alargarme. Primero, perseverar. O sea, la experiencia de otros países en Europa y en el mundo pone en manifiesto que no podemos bajar la guardia. Temas de la educación, la juventud, la infancia, son temas de trabajar y a seguir trabajando. Las AMPA son importantísimas. Y se me permite, ya que estamos en Sevilla o estamos en Andalucía, un consejo práctico. Si un día alguno de ustedes está preocupado, por la razón que sea, por la gestión de la empresa, de recursos humanos, de finanzas o de lo que sea, y está desmoralizado o triste, váyanse al Ejido, visiten las escuelas del Ejido y verán lo que se puede conseguir haciendo una buena gestión participativa y comprometida de la diversidad cultural. Una población, y el barrio de las Norias más concretamente, una población que tenía un riesgo claro de estigmatización hace unos años, ahora es una población modélica, por ejemplo, en el mundo escolar. Segunda cosa que podemos hacer, fijarnos como objetivo, como sociedad, que la coexistencia siga vigente, pero que sea la convivencia lo que pasa en primer lugar. Y esto está a nuestro alcance y también se podrían citar ejemplos positivos de los años de crisis, lo cual tiene más mérito a este respecto. Y, finalmente, tener presente que depende básicamente de nosotros. Aquí las políticas europeas tienen una incidencia parcial, marginal, en lo esencial depende de nosotros y la inversión que requiere es modesta. Podríamos cuantificarla en centésimas de PIB. O sea, está perfectamente a nuestro alcance seguir haciéndolo bien y haciéndolo cada vez mejor. Segundo reto, la longevidad. Pues esto es un reto que también es relativamente universal, no afecta solo a los países ricos, afortunadamente también en África están aumentando sensiblemente la esperanza de vida. Y a este respecto me hizo mucha gracia, no hace mucho tiempo, creo que era un ministro japonés, el que dijo que bueno, el problema es que la gente vive más de lo que debe. Bueno, pues sí, efectivamente es un problema que compartimos muchos ciudadanos y con mucha esperanza, pero que lleva efectivamente y objetivamente a que el porcentaje de personas mayores respecto al total de la población está creciendo de manera significativa. En España en particular, bueno, en España es el fenómeno doble de tener una esperanza de vida que está entre las primeras del mundo, está realmente en cabeza entre 2 o 3 países con mayor esperanza de vida del mundo, y a la vez tener una natalidad que está a la cola del mundo. Esta singularidad española no se da en otros países. No hace tanto tiempo éramos con Irlanda e Italia, los países de tradición católica, un país con una elevada natalidad. En poquísimo tiempo pasamos de estar en cabecera del mundo en natalidad a estar absolutamente a la cola, hasta el punto que se calcula que en el 2030, y es pasado mañana, la población, la media edad de la población española rondará los 50 años, que está muy bien, pero que será pues, como 15 años más que la media, por ejemplo, de Estados Unidos, por poner un país relevante. Entonces, la tendencia actual en ese tema, pues el doble fenómeno de longevidad, feliz noticia, y baja natalidad, mala noticia, es que tendencialmente seremos el país de la pirámide poblacional invertida. Y como estará invertida, no se aguantará. O sea, las pirámides se aguantan cuando la base es más alta que la parte alta y no la inversa. En este tema les decía al principio que lo estamos haciendo regular. ¿Por qué lo hacemos regular? Porque abordamos parcialmente el tema. Entonces hay temas en los que tenemos sensibilidad, por ejemplo, el tema de pensiones, y que voy a decir delante de Víctor Pérez Díaz. En el tema de pensiones tenemos sensibilidad como sociedad y hemos trabajado, y en ocasiones felizmente, en ello desde hace años. En el tema de dependencia estamos ganando sensibilidad, también afortunadamente, pero hay otros temas en que hay incoherencias o incluso contradicciones. Primero, el acortamiento de la vida laboral. Por ambos extremos estamos acortando la vida laboral y esto no va a cuadrar. O sea, no puede cuadrar. No podemos financiar con una población activa más escasa una pirámide como la que va siendo la española. No hemos aprendido todavía, no hemos introducido en el lenguaje
una segmentación adecuada al aumento de la esperanza de vida. O sea, seguimos hablando de mayores, cuando mayores ya hay como mínimo 3 clases. Los mayores jóvenes, los mayores clásicos, los mayores de verdad. Y estos 3 segmentos requieren respuestas diferentes por parte de la sociedad. Los mayores jóvenes requieren básicamente reconocimiento. De hecho, de otra manera requieren que se defina socialmente un rol en el que puedan ser útiles y aportar su saber, su vitalidad, su esperanza y su experiencia. Los mayores jóvenes. Los mayores clásicos requieren previsión. Previsión en temas físicos, previsión en temas psíquicos, de manera que la calidad de vida, cuando siguen aumentando en edad, sea la óptima posible. Y los mayores requieren protección. A los más mayores entre los mayores, debemos como sociedad protegerlos de la soledad no deseada, protegerlos de riesgos, de debilidades, y protegerlos hasta niveles tan concretos como de ayudarles a aclararse a la hora de medicarse. Por poner un ejemplo concreto y muy gráfico, pero que ayuda a transmitir esta idea, porque con los mayores lo que la sociedad debe hacer es proteger. Otro fenómeno relativamente nuevo y afortunado es el envejecimiento de las personas con discapacidad física o psíquica. En nuestro país, no hace mucho tiempo, las personas con discapacidad de ambos órdenes tenían una esperanza de vida muy corta. En este momento, actualmente, hay una esperanza de vida que se acerca o que se ha alargado progresivamente de manera muy significativa y se acerca a la media de la población. Esto implica requerimientos, implica necesidades de respuestas que todavía no están suficientemente elaboradas en el caso de la sociedad española, y además tenemos un déficit de investigación en estos temas, tanto desde el punto de vista médico, temas como el Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas, deberíamos invertir más en investigación técnica, como la robótica, la domótica, etcétera. Hay más que hacer, se está haciendo, y tenemos creatividad en esta sociedad para hacerlo, y en temas sociológicos también, cómo abordar nuevos segmentos de población dentro de la población mayor. Voy a tener que ir acortando un poquito, porque nos queda todavía un rato. Entonces, lo voy a pasar fatal para cortar, pero lo voy a intentar con todas mis... Haz un esfuerzo. Solo dos flashes más y acabo con la longevidad, antes de la longevidad acabe conmigo. No, yo estoy encantado con el tema ese, de verdad, en serio. Sí. Sobre todo con la protección a los viejos, vamos. Lo compartimos absolutamente. Bueno, la baja natalidad. Hace poco leía, la semana pasada, leía, Antonio Herrera hablaba del suicidio demográfico, efectivamente. Y la buena noticia es que teniendo menos hijos de los que la sociedad española requiere, tenemos menos de lo que la mujer española desearía. Dicho en positivo, la mujer española, si le damos los medios, está con ganas, desea, y los padres también, deseamos tener más hijos de los que realmente tenemos. Esto quiere decir poner los medios. En Europa se ha verificado que el medio más potente para ayudar a mejorar la natalidad es un buen sistema de guarderías accesibles. Bueno, es mucho más barato hacer guarderías. Cada 1 kilómetro de TGV, o de AVE, implica alrededor de una veintena de guarderías. Bueno, pues es cuestión de optar. Si queremos mejorar la natalidad, pongamos los medios. Tenemos la fortuna de que la sociedad española, las mujeres y los padres españoles quieren tener más hijos, pongámoslo fácil y ayudemos, porque con la crisis la tasa de natalidad todavía ha empeorado. Hemos bajado un 0,10, del 1,45 al 1,32, un 0,13, entre 2008 y 2013. Todavía es más baja la de la Santa Sede, pero sí, no hay datos creo que la única más baja. La oficial, la estadística, sí. Tienes que cortar un poquito, es que si no nos vamos muy lejos. Simplemente me voy a referir al tema de la igualdad, que es el más grave, el más importante, el que lo hacemos mal, solo recordando 2 aspectos del tema. Históricamente se ha abordado la igualdad como un tema básicamente moral, humanista, pues desde el cristianismo, pronunciándose por la igualdad de dignidad de todos los seres humanos, la Revolución Francesa como versión laica del cristianismo, en cierto modo, recientemente el Papa Francisco, se preocupan por la igualdad. Se preocupan por razones, insisto, morales, y para ellos, en esta óptica, el nivel tolerable de desigualdad sería el que no pone en cuestión las generaciones futuras. Por ejemplo, la pobreza hereditaria sería incompatible con un nivel tolerable de desigualdad, la que no atenta contra la dignidad o la que no elimina o cercena la esperanza. Este es el tratamiento moral, por decirlo así, de la desigualdad. Recientemente, y esto es un fenómeno nuevo, el Fondo Monetario, la OCDE, la cumbre de Davos o la reunión de Davos, el Credit Suisse, insólito, Credit Suisse se preocupa de la desigualdad y se preocupa desde un punto de vista de la sostenibilidad, con criterios
económicos y sociales. Para esta approach de la desigualdad, el nivel tolerable es aquel que no pone en riesgo la demanda agregada, que son los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, desde el punto de vista de sostenibilidad económica, y el que no provoca la implosión social. Este es el nivel tolerable o límite de la desigualdad. En nuestro país, muy en síntesis, lo hemos gestionado mal hasta ahora. En épocas de bonanza, a diferencia de la media europea o a diferencia de un país vecino y parecido en algunas cosas como Portugal, no hemos sido capaces de reducir la pobreza relativa. Insisto, Portugal bajó 6 puntos en una época de bonanza la pobreza relativa, nosotros aumentamos 2 y nos alejamos de la media europea. Entonces, lo hemos hecho históricamente mal y está en nuestras manos hacerlo mejor. Para hacerlo mejor, una cosa que cabría predicar sería un pacto nacional por la infancia que nos llevara, por poner un ejemplo, y luego, si quieren, con lo que hay oportunidad, podríamos citar alguno más, que nos llevara a situarnos en los próximos 4 o 5 años a nivel de la media europea en protección a la infancia y a la familia, con lo cual, con una sola medida que implicaría reorientar del orden de magnitud 0,2 puntos del PIB de cada año durante los próximos 4 años, llevaría a abordar simultáneamente el reto de la desigualdad, el reto de la longevidad y el reto de la gestión de la diversidad cultural. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estamos entrando realmente en el meollo de la cuestión auténtica y nos va a hablar ahora Víctor Pérez Díaz, con el que he tenido oportunidad de estar en muchos congresos debatiendo temas muy distintos, fundamentalmente sobre la vigencia del papel de la sociedad civil, la diferencia del papel de la sociedad civil en los países anglosajones y en otros países, tanto europeos como en el mundo asiático, pero que también domina el tema de las pensiones y sobre todo que es una persona que tiene un crédito internacional realmente muy significativo y eso en el mundo de la sociología es un tema importante. El tener una persona como Víctor Pérez Díaz que pueda hablar de la realidad española en la forma en que la habla en todos los foros es de la máxima importancia. Y con él pues vamos a hablar de todo. Vamos a hablar fundamentalmente de la nueva sociedad y del nuevo sector terciario, de la ciberdemocracia, de la revolución tecnológica y científica, incluido también el tema del envejecimiento de la sociedad, porque tú en definitiva lo que has hecho es poner de manifiesto que vamos a convertirnos en el país más viejo del mundo dentro de nada. De hecho, el año que viene, por primera vez en la historia de nuestra evolución demográfica, va a haber más defunciones que nacimientos. Y esa tendencia se va a alegrar. Una sociedad envejecida, como es el caso español, y un continente envejecido, como es el caso europeo, es un problema. En Estados Unidos la población activa se mantiene porque la mujer americana tiene 2,1 hijos. En Europa el promedio es 1,6 y en España estamos en el 1,3 con tendencia a la baja, ¿no? El problema es cómo se convence a la mujer de que tenga más hijos. Tú has dado una solución, pero yo no sé si va a ser suficiente para que nuestras mujeres reaccionen multiplicando el número de hijos, salvo que los hombres hagamos algo más de lo que estamos haciendo. Víctor, te vamos a escuchar con todo interés. Muy bien. Bueno, pues después de las intervenciones de Antonio, José Luis y Jaume, es complicado hablar de todo, como me sugiere que Antonio que haga, de manera que voy a centrar un poco los pocos minutos que su caridad humanista me concederá, antes de que cruelmente me quite la palabra, a 2 o 3 temas, no todos. Digamos esto, vamos a ver. Cuando nosotros los occidentales o los españoles nos planteamos los problemas, nos planteamos problemas un poco en términos de qué horizonte nos tenemos que decidir. ¿Es un horizonte global, globalizado, de un mundo muy rápido? ¿O es, al mismo tiempo que tenemos eso en cuenta, tenemos en cuenta el horizonte próximo que medio controlamos y sobre el cual, respecto al cual somos relativamente familiares? Si nosotros nos dejamos arrastrar por lo que podríamos llamar el impulso prometeico de futurista, avanzar con mucha rapidez, etcétera, nos perdemos. Si queremos abarcar el mundo entero, en realidad estamos hablando por hablar, porque sabemos poco del mundo entero. Pero si nos quedamos encantonados en el pequeño mundo nuestro, perdemos perspectiva, no podemos incorporar y enriquecernos con las experiencias de otros países
nuestras propias trayectorias de futuro se van a quedar muy cortas, muy alicortas. No sabemos inglés, no viajamos, no tenemos, comillas, mundo. De manera que tenemos que encontrar en cada momento el equilibrio prudente que nos permita tener perspectivas amplias, pero al mismo tiempo raíces. ¿Okay? Y este equilibrio prudente es el que siempre tenemos que reconquistar en cada momento en que nos encontremos, porque nos hacen falta un poco los dos elementos. Por lo tanto, cuando uno piensa sobre la sociedad, sobre las realidades sociales, tengamos un poco la capacidad entre todos de discernimiento en qué medida estamos hablando de nosotros, local, España, y de un mundo más amplio. Porque de una forma u otra en la conversación tenemos que mezclarlos, sobre todo a la altura del siglo XXI. Si nosotros pensamos en términos de grandes problemas, aquí ha habido lecturas optimistas, lecturas equilibradas, pero imaginemos que tenemos una situación, en la cual la gente, digamos las gentes, tiene la sensación de que los problemas que nos planteamos como sociedad son problemas que nos desbordan, que entendemos a medias por su complejidad y por la rapidez con la que están evolucionando, y que todo nos induce a confiar en, comillas, élites, el que manejen los problemas. Pero ¿qué ocurre cuando en las sociedades se va penetrándose la sensación de que las élites no pueden con los problemas? No pueden con ellos. Que no los acaban de entender. Que viven presuntamente top of the world, en lo más alto del mundo, controlando cosas que en realidad no controlan. Llegan crisis económicas que no sabían. Llegan situaciones geoestratégicas que manejan mal una detrás de otra. Hoy es Afganistán, ayer fue Irak, mañana ahora es Siria, luego vendrá Libia, luego qué ocurrirá por el mundo, antes fue Vietnam, pequeños detalles. Es decir, que toda esa gran capacidad de reflexión, de información, no ha ido acompañada del juicio que hace que se tomen decisiones razonables y prudentes una detrás de otra. De tal manera que tampoco se sabe manejar muy bien el tema de la transparencia. Se habla de, pero a la hora de la verdad se crea una sensación de opacidad, se crea la sensación de corrupción, estructural, no estructural, podemos discutir, pero como percepción generalizada, no solo aquí, sino aquí y allí en muchos sitios, va cobrando cuerpo la sensación de élites, exagerando, incompetentes, egoístas y corruptas en un grado importante. En un grado suficiente como para poner una marca de interrogación sobre sus horizontes, los horizontes que nos cuentan. De tal manera que cuando se va reduciendo un poco el ruido mediático que acompaña a ese bravado con el que aparecen sobre el escenario, lo que queda es un pozo de inseguridad y de escepticismo, que no es como para que el mundo no siga funcionando. Hay algo así como opciones inerciales, hay algo así como que, mirándolo a corto, hay muchos motivos, como Jesús Luis que ha contado, para tener ciertas confianzas en que rebus ex stantibus, en tanto no ocurra algo extraño, antes o después hay un 50-50, por así decirlo, de que las cosas no salgan tan mal. ¿Okay? Por lo tanto, el encontrar el punto de equilibrio todos nosotros, en cada momento histórico en el que estamos, en ese 50-50, cuánta importancia dar a que quizá no ocurran las cosas terribles, pero en realidad falta la capacidad estratégica. Ahí está un poco el kit de la conversación razonable de una sociedad civilizada o de un conjunto de gentes civilizadas. Pueden ser clases profesionales o lo que llamaba Aristóteles espoudoios, es decir, gentes sensatas y decentes cuya experiencia de vida hace que tengan acometividad, que tengan confianza en sí mismos y en sus equipos y en la gente alrededor, que por lo tanto sean lanzados, vayan a hacer, es decir, un mundo, pongamos empresarial,
que es un mundo que en principio es así, debe ser así, y si no es así, ¿qué es? Entonces, ese mundo tiene esa experiencia interna positiva que con todas las dificultades hay una reflexión, una cabeza, capitalismo, viene en parte ligado. Es decir, hay un impulso de reflexión al tiempo que se hacen las cosas. Hay confianza en sí mismo y confianza en otros. Entonces hay aquí un sesgo interesante de un segmento social no muy bien entendido por los entornos históricos en los que se ha movido generalmente, a veces maltratado, visto como, comillas, explotador y demás, pero en el fondo, en el largo plazo, la experiencia histórica nos dice es que hay segmentos sociales potentes, impulsivos, de impulso, comunicativos, de comunicación, porque tienen que comunicar con la sociedad para vender sus productos, para entender qué productos hacer y para comprender cómo van cambiando cosas complejas continuamente. Entonces, ese sesgo es importante, es positivo, es interesante, pero tiene que también darse cuenta de dónde está. Y en el dónde está de ahora, lo que a mí me parece interesante para reflexionar juntos, para discutir, es esa sensación de decepción relativa respecto a las, comillas, élites económicas, políticas, culturales, mediáticas, sociales, que no acaban de dar de sí. Longevidad sí, pero bueno, los temas de previsión de cuáles eran las situaciones de pensión y de agotamiento de un modelo de pensiones estaban allí en los años 90. Se tomaron decisiones en Suecia, pero no aquí, por ejemplo. Tardamos 30 años. Arquitectura de una convivencia política en forma de integración de diferentes partes del país. Bueno, hemos vivido con un sistema autonómico dirigido por unas élites políticas que en realidad han manejado regular, tirando a mal, la conllevanza, que se quedaron muy cortos en su ambición política, a mera conllevanza de lo que era un problema mucho más profundo. Es fácil hablar de potencial de una economía cuando el sistema educativo es mediano-mediocre. Es mediano-mediocre. Si nosotros vemos las universidades españolas, ninguna está entre las 150 del mundo, primeras. Se puede discutir el baremo, pero no es absurdo. La enseñanza media y general tiene, por lo que PISA nos dice, y nos lo dice regularmente, unos niveles de comprensión de lenguas, de matemáticas y demás, bajos. La formación profesional, no diría que es missing, porque hay muchas empresas y muy interesantes que la hacen, pero pongamos que más bien es missing. Por lo tanto, los sistemas estos educativos, que suponían capacidad estratégica de horizonte a largo plazo, no estaban, no están. ¿No están, quizá? A lo mejor siguen sin estar. Son preguntas. Claro, esas son preguntas inquietantes, duras de hacer, pero son inevitables. Porque sin esa pregunta en la cual hay que morar, es decir, no pasar por encima rápidamente, dando un salto al optimismo. El optimismo es muy importante como trasfondo. Optimismo, esperanza teologal, esperanza humana. Y en la época de la globalización romana, y vienen los julios y hacen un primer siglo terrible, bueno, luego vendrán los antoninos y tendremos un siglo segundo más interesante. ¿Okay? De manera que no hay que desesperar. Y además por debajo está la tarea de zapa de esas sectas cristianas que están surgiendo y que con el tiempo darán lugar a nuevas civilizaciones. De manera que la historia tiene sus ups and downs y hay que verla también con cierta distancia. Pero aquí y allí donde nos estamos ahora colocados, es en un momento de globalización que requiere el discernimiento de lo que es global y de lo que es local. Porque lo local es muy importante para el arraigo, lo local es muy importante para la casa de donde saldrán las políticas públicas y los gestos de estar juntos, que son fundamentales para un sentido de comunidad política. Y si no hay comunidad política, la clase empresarial del determinado político estará colgadita de la brocha, porque dependerá crucialmente de esa comunidad política para existir. Necesita sustancia local, necesita tierra donde arraigar.
De manera que no puede simplemente pasar por encima a what's next. Tiene que quedarse ahí en la pregunta sobre la gran estrategia, capacidad estratégica, que tiene que ser o tendría que ser, comillas, compartida. Porque no estamos en situaciones que puedan siempre manejarse sobre la base de élites que toman decisiones entre sí. Las élites que toman decisiones entre Wall Street y Washington se quedan cortas. Necesitan mucho más. Que Estados Unidos no funciona con Wall Street, Washington. Es un país inmenso, entero. Está California, y está Boston, y está Chicago, y están muchas más cosas. No es por las alturas por donde se resuelve esto. Las alturas tienen la capacidad que tengan, pero el cuerpo social tiene que tener la capacidad de autonomía propia necesaria para acompañar a esas élites, corregirlas sistémica o sistemáticamente. Se dejan llevar de la vanidad, se dejan de llevar del egoísmo, de la falta de espíritu cívico suficiente, de la polarizing politics, de las peleas entre ellos. Se odian tanto que no pueden conciliarse, se odian tanto que no pueden hacer compromisos prudentes. Tenemos que estar a la expectativa de que se pongan de acuerdo los niños y las niñas. Eso es lo que supone ese ponerse de acuerdo, es que por dentro de la sociedad a lo mejor falta el espíritu cívico propio. Porque ¿qué ocurriría si la sociedad, llevando la interrogación más lejos, dijera la capacidad estratégica de las élites no acaba de estar en su sitio, pero yo ahora me pongo un espejo y me digo a mí mismo, a esas élites las he elegido yo. Esas yo, nosotros. Las hemos elegido 30 y tantos años. Somos responsables, ¿no? ¿O no? Sí. Tenemos un nivel de asociacionismo civil bajo. Tenemos una capacidad de movilización propia limitada. Alternamos entre sentirnos víctimas o indignados. Dos actitudes, en último término, infantiles. De manera que hay unas interrogaciones importantes que las realidades sociales nos obligan a plantearnos. Incómodas, pero necesarias, precisamente para reforzar los puntos de optimismo que pueda haber en los mensajes a corto o a medio que les podamos introducir. Víctor, muy bien. Por un módico precio he negociado con la organización que nos den 5 minutos más y tenemos, por lo tanto, la capacidad de hacer algún tipo de conclusión y cada uno de vosotros tendréis pues, unos pocos minutos. Básicamente vamos al año 2015, según José Luis, estupendo, rico, vamos a ser mucho más ricos. Según Jaime, vamos a ser un país más rico, pero más viejo y con grandes desigualdades. Y Víctor lo que nos pide es que nos miremos en el espejo nuestras realidades sociológicas, ¿no? Todo esto lo cual demuestra que vamos realmente a vivir un año 2015 fascinante, ¿no? Porque los datos políticos, las realidades políticas son curiosas. No vamos a tener tiempo de estudiar a fondo las maravillas que está haciendo el estamento político para simplificar nuestra vida, porque realmente no lo pueden hacer mejor. Realmente la escena que nos espera en las próximas elecciones está complicada. Pero yo creo que en alguna forma, entre las distintas actitudes, lo que tenemos que recordarle al directivo en estos momentos es que el directivo no puede estar limitado ya a la función directiva en sentido clásico. Es decir, que a los directivos se les está aumentando permanentemente el nivel de exigencia. En estos momentos al directivo se le pide, por de pronto, más conocimiento geopolítico. Es decir, tiene que saber cómo está funcionando el mundo. Tiene que saber cómo está funcionando el mundo. Se le pide también una mayor profundización en los temas culturales, siguiendo el tema que tú has hablado de las realidades culturales. Tenemos que interesarnos por otras culturas. Tenemos que reconocer que además de la cultura nuestra, que es riquísima y buenísima y posiblemente la mejor del mundo, hay culturas como la china, como la india, como la japonesa, que tienen también raíces muy importantes y que va a estar nuestro futuro, ¿no? Tenemos que mejorar nuestro déficit idiomático. En España se hablan muchos menos idiomas que en los demás países europeos y el conocimiento idiomático implica un mejor sentido y una mejor capacidad de globalización, ¿no? Con todo eso, ¿cuál sería el consejo que podemos dar a estos 2.500 directivos, entre ellos nosotros mismos, aquí reunidos? ¿Cuál sería realmente el mensaje? Vamos al revés. Víctor,
¿Qué les dirías tú a El estos? mensaje respecto a los puntos cruciales del nivel educativo Los que tú quieras. No, quiero decir, ahí se puede atacar por muchos lados, ¿no? Hay un lado que puede ser interesante y quizá un poco chocante, pero es el desarrollo de la capacidad de escuchar. Es decir, una de las cosas más notables es cuando se observan las discusiones en los medios de comunicación o entre los partidos políticos, entre las gentes, la tendencia al autismo, al diálogo de sordos, a no escuchar, por tanto, a no comunicar bien. Ahora bien, cuando no hay comunicación, no hay comunidad. Cuando no hay comunidad, hay una recaída en una situación de aislamiento y peligro de miedo o temor, porque uno está aislado y porque uno no acaba de enterarse. Entonces, ese tipo de apresuramiento vociferante y a veces descalificador, mezclado a veces con envidias o mezclados a veces con falta de generosidad en el aprecio de los demás, es una, comillas, lacra, que es pervasive, es decir, está un poco por todas partes. Clases altas, clases medias, clases bajas, populares, trabajadoras. Y yo creo que hace un daño notable. La necesidad que tenemos de poder comunicar pasa por la de sabernos escuchados. El primer punto de una educación debe ser el de hacer posible la confianza en sí mismo que da el hablar ante otros sin interrupciones, con autocontrol suficiente para poner en orden nuestras palabras y de esa forma construir conversaciones que son como el punto de arranque de una tarea en común. El punto de arranque de la tarea en común que luego puede orientarse en millones de orientaciones, pero que va a estar controlada por algo así como una conversación razonable antes o después. Entonces esto parece elemental y parece que suena un poco a música celestial, pero es el típico caso de música celestial que es más realista que el realismo habitual de los animales poderosos, que con su libido dominante van dando órdenes, sin acabar de enterarse mucho de dónde están, ¿no? Gracias. Jaime. Quizá yo trataría de recordarle cómo ha reaccionado la sociedad española a estos años de crisis. Eso es. Un hecho indudable y creo que ejemplar de nuestra sociedad es que la suma de solidaridad familiar, aquello que llaman la familia mediterránea, que por suerte sigue estando vigente en nuestro país, más solidaridad organizada, el capital social de ONGs, entidades sin ánimo de lucro, iglesias, toda la riqueza social que suponen esta suma de entidades, más la propia responsabilidad de las empresas, que también ha desarrollado en buena parte de casos una especial sensibilidad respecto a colectivos con dificultades durante estos años de crisis, ha permitido algo que también es relativamente insólito en el caso de nuestro país, que una crisis durísima y más dura que la media europea se está saldando con más paz social y con más esperanza, a pesar de todo, que probablemente a la media europea. Entonces, voy a recordar esto y animarle a que siga avanzando en nuestra línea. Imitarles, además. Yo creo que el consejo principal late en tus observaciones. El principal desafío para el Ejecutivo español, yo creo, que está siendo la globalización. La multinacional española, el Ejecutivo, el directivo de la multinacional española ya se había enfrentado a esto por definición. El hecho nuevo en España, el hecho que ha producido la crisis es que la PYME ha empezado a exportar. Esto es algo desconocido. Empresas, no ya de menos de 200 trabajadores, que por definición es el territorio de la PYME, sino menos de 20 trabajadores están exportando, algo con lo que no se habían encontrado nunca. Por tanto, la globalización de la economía internacional está empezando a llegar a España de manera intensa. Y esto hay que recordar lo que ocurrió cuando empezó el fenómeno de globalización en los años 90. Había un economista norteamericano que dijo aquello de que, discutiendo con un ruso, ¿no? El futuro ya no es lo que solía ser. Se ha hecho mucho más difícil de predecir. El ruso le contestó: el pasado es mucho más impredecible en Rusia. Se reescribe continuamente, se rehace todo. Bueno, yo creo que el reto fundamental es, para la gran empresa española, para ese 90% de directivos españoles que trabajan en empresas de menos de 200 trabajadores, la internacionalización, que pasa por los idiomas, como tú dices, y pasa por un seguimiento de variables, de contextos internacionales que antes no atendían.
Ahora tienen que atender a lo que está pasando en Ucrania, en Estados Unidos, en el mundo del petróleo. Esto les concierne, les exige dedicación, rigor, disciplina mental, etc. Teníamos una pregunta que tiene que ver con la irrupción de nuevos partidos y lo que va a pasar después del 9N, que son preguntas, como saben ustedes, fáciles de responder y yo creo que las vamos a dejar para que otros ponentes lo hagan con más eficacia. Muy bien, señores. Muy bien, has terminado justo. ¿Vas bien? Muy bien, sí, perfecto. ¿Seguro?